Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián González Treviño, soy director de nuevos negocios en CompAQ y el tema que les quiero presentar es la crisis como catalizador para la transformación digital de las pymes. Esto en el enfoque de una frase que me ha acompañado durante los últimos años de mi carrera laboral: hagamos de los problemas oportunidades. Durante los pocos más de 15 años que llevo trabajando profesionalmente, he tenido el gusto de trabajar en empresas de giros muy distintos y tamaños muy distintos. De empresas de más de 200 años de historia con 100,000 colaboradores alrededor del mundo, hasta startups donde yo era la persona número 3, donde nos tocaba desde conceptualizar, entender una necesidad, conceptualizar un producto, diseñar una solución y ver cuál iba a ser todo nuestro proceso para llevarlo al mercado. Y dentro de todo este proceso laboral siempre me ha tocado, sin importar qué tipo de empresa sea, sin importar cuántos años tenga de construcción o su giro, siempre hay problemas, siempre hay retos, y lo importante en este proceso es convertir esos retos en oportunidades. Entonces, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial una crisis, la crisis de la pandemia, que se ha traducido no solo en temas de salud, se ha traducido en cambios en la forma en la que socialmente colaboramos, convivimos, etcétera, y además ha afectado económicamente como posiblemente ninguna otra crisis en la historia. Entonces es importante que veamos cuáles son los cambios que vienen de esta crisis. Algo que he aprendido sin duda es que siempre detrás de una crisis hay cambio. Mi primer gran crisis la viví dentro del sector financiero en 2008. Me tocó ver cómo la transformación a partir de que quebró Lehman Brothers del sector financiero, cómo impulsó el crecimiento de las fintech, cómo se abrieron grandes oportunidades para ciertos sectores y cómo para los que veníamos haciendo las cosas de una forma, hubo una transformación que o te adaptas o mueres. Entonces, en ese sentido, lo que trataré durante esta presentación es que hagamos cierta conciencia de los cambios que ya hay, de los cambios que vienen y cómo estos cambios pueden representar, además de retos, ciertas oportunidades para que continuemos y crezcan nuestros negocios. Primero quiero empezar con una frase, se llama "Ningún hombre es una isla" o "No man is an island". Viene de un poeta llamado John Donne, un poeta británico en el siglo XVI. Es famoso el título de este poema y por lo que me gusta es porque en este momento que estamos viviendo me parece un claro ejemplo de la mejor frase para definir lo que estamos viviendo. Somos partes de un todo, somos parte de una sociedad y como seres sociales tenemos necesidades que, a pesar de que en este momento con el confinamiento tenemos que estar aislados del contacto, no podemos aislarnos como sociedad. Hay cosas que deben continuar. En este caso pongo algunos de los ejemplos. Seguramente la lista es mucho más grande que esto, podría ser incluso infinita, pero las más claras que tengo es: necesitamos convivir, somos seres sociales, seres que conviven, necesitamos colaborar, necesitamos consumir, o sea, naturalmente tenemos productos y servicios con los que interactuamos y necesitamos aprender. Y en ese sentido, por ejemplo, de los grandes cambios que ha habido es la forma en la que convivimos. Ya siempre hemos utilizado, bueno, en nuestras generaciones siempre hemos utilizado el teléfono, pero ahora la incursión de la videollamada, sustituyendo ese contacto uno a uno que solemos tener, ha crecido a niveles, o sea, la digitalización ha prácticamente llegado a sustituir en cada una de estas partes un punto esencial para continuar. En ese sentido, para las llamadas, por ejemplo, Zoom es el líder ahora en la interacción entre personas. Hace unos meses, para finales de diciembre, teníamos 10 millones de usuarios en esta plataforma. Ahora ya son más de 300 millones de forma diaria interactuando. ¿Por qué? Pues por esa necesidad que tenemos de contacto, de que nuestra comunicación, ponerle una cara, saber con quién interactuamos. En otro punto, la parte de la colaboración. Ahora las empresas, aquellas que sí tienen la capacidad de, por la forma en la que se opera, por la esencia de su negocio, la capacidad de hacer el home office, que ha traído grandes cambios y dentro de esos cambios hay algunos beneficios. Ahora el home office en algunos casos dicen que hemos tenido una productividad incluso mayor al 28%, lo cual es un gran cambio, considerando que prácticamente es como si trabajáramos un día más a la semana. Pero ¿cuál es el otro plus que tiene? Para los colaboradores que trabajamos de esa forma, nos permite una cierta flexibilidad que particularmente en grandes metrópolis puede ser incluso liberar tiempo, liberar costos o reducir costos. En algunas ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, el traslado para algunas personas a su trabajo y de regreso de casa puede representar hasta 5 horas al día. Entonces, si lo sumamos, las personas prácticamente de 7 días de la semana están perdiendo un día de su vida en un vehículo. Esa capacidad que ahora da el home office de ser más flexible, trabajando de casa, sentirnos más productivos, más eficientes, pues ha sido un gran cambio para muchas de las personas. Otro es clave, la forma en la que comercializamos. Todos consumimos, todos tenemos necesidades y la forma en la que las cubrimos, ahora cómo pedimos, que tengamos la posibilidad a través de plataformas digitales de requerir lo que sean consumibles, sean comida, sean vestir, ropa, etcétera. Eso ha traído un gran cambio. Si comparan datos que vienen publicados por Forbes, es que el crecimiento que ha tenido el e-commerce en Estados Unidos
lleva más de 146% respecto al año anterior, es decir, lleva más del doble. Y esto ha sido en buena parte el factor que acelera la parte de la adopción de la tecnología a consecuencia del cambio que estamos viviendo. Y un punto que me parece muy relevante es la forma en la que aprendemos, y eso me gustaría partirlo en dos capas. Primero es la parte de los niños, que siempre han tenido una cierta necesidad, o mejor dicho, siempre hemos tenido un reto hacia los niños, que es cómo captamos su atención. Porque en cualquier momento que estamos tratando con un niño, esa energía que tienen y esas ganas de aprender, de comerse al mundo e ir interactuando con todo, pues naturalmente es difícil tenerlos, imagínense en este momento, enfocados en una computadora de tiempo completo. Para lograr ese reto, me parece muy importante lo que han logrado algunas asociaciones en colaboración, por ejemplo, una muy interesante de la BBC con el Manchester City, donde el Kun Agüero, uno de los jugadores estrella del fútbol inglés, ha impartido algunas clases con el objetivo de que los niños tengan la capacidad de, a través de ver a su ídolo exponiendo algo, poner atención a lo que dan. Y eso se vuelve muy relevante porque a partir de ese reto que ya tiene la digitalización de cómo capto la atención de un niño y tenerlo durante X cantidad de tiempo pegado a un monitor, a partir de tener ese tipo de personalidades que van a llamarlo y lo van a captar durante una hora o más, pues se vuelve esencial, que esa creatividad que tengamos para resolver los problemas y, como les decía, hacer de un problema una oportunidad, ha facilitado que en estos días tengamos pues esa adaptabilidad en cuestión de meses o incluso semanas o días, porque realmente este cambio lo hemos ido adoptando durante prácticamente todo lo que va de 2020, pero la forma en la que se ha adoptado ha sido tan natural, ha entrado tan fuerte que para muchos procesos pareciera que llevamos años trabajando de esta forma. Sobre todos estos retos, si vamos desglosando uno por uno de los puntos, naturalmente en todos hemos visto un cambio en ciertas cosas positivo, en otras obviamente no, porque el contacto natural, mejor dicho, el contacto entre personas es totalmente natural. Somos seres sociales y ese contacto entre personas, esa posibilidad de vernos de frente, esa parte del abrazo en el saludo, darnos la mano, etcétera, esa convivencia cumple un punto que es esencial para que nosotros podamos continuar como sociedad, que es la parte de la empatía. La empatía se genera a través de ese contacto, de esa comunicación adicional. O sea, la eficiencia es importante, la eficacia, etcétera, pero si nos enfocamos meramente en ser productivos a través de esta digitalización, lo que considero es que nos estaríamos perdiendo, por ejemplo, en el trabajo, esos 5 minutos que nos tomamos con un compañero a tomar un café y a platicar cómo ha sido tu día, cómo va tu vida, son claves para hacer ese pequeño lazo entre las personas y conocernos mucho más allá de simplemente la capacidad que tenemos como profesionistas o como en la parte de educación, pues como no lo diría, no sé cómo lo diría, como compañeros de clases, etcétera. Entonces creo que es algo muy importante que nos llevemos en mente, no solo los beneficios de la digitalización, sino cómo vamos a hacer para que esta nueva mentalidad, esta nueva inercia que traemos, coexista con lo esencial, que lo esencial es el contacto y lo esencial es esa parte social que tenemos. Siguiente punto, hablamos de todo lo que les mencioné. La digitalización ha permitido que disminuyamos las barreras que tenemos en este momento, pero ¿qué es la digitalización? ¿O por qué una palabra que tiene más de 200 años se ha vuelto tan relevante en esta época? Para explicar un poquito de esto, hay un concepto que me parece muy relevante, la parte de crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, para ponerles un ejemplo muy sencillo, la mayoría de las empresas que conocemos, la forma en la que se han concebido es: vas a generar un 15% de crecimiento a partir de tal estrategia, o vas a reducir un costos en 10%, etcétera. Pero todos esos puntos que tenemos siempre lo hemos determinado en términos de porcentajes. Ahora con el crecimiento exponencial ya hablamos de cantidad de veces, es decir, empiezas un negocio y tienes la capacidad de, a través de internet, publicarlo, ¿no? Y quiero multiplicar la cantidad de clientes que actualmente tengo por 10 veces. ¿Por qué? Porque voy a invertir en marketing digital en estas nuevas ciudades donde no me he promocionado y tenemos esta forma de entregar el producto vía email o lo que sea. Es decir, cómo vamos aprovechando de estas nuevas tecnologías para multiplicar nuestra posibilidad. Y prácticamente en eso viene la digitalización. La digitalización ha tomado esta relevancia porque es la forma en la que transformamos procesos que ya vivimos, transformamos negocios que ya tenemos, transformamos relaciones que ya existen en un nuevo proceso mucho más automatizado en algunos casos, en otros tantos mucho más eficiente, y sobre todo nos da un gran poder, un gran valor la digitalización, que es los datos, el medirlos. Hay una frase muy común, dice: no podemos mejorar lo que no podemos medir.
Y eso es lo que nos permite la digitalización. En la digitalización vamos midiendo todos los procesos. Más adelante voy a ser un poco más enfático en algunos de cómo los medimos y cómo podemos mejorar, pero esa parte es de lo primero que me gustaría que nos quedáramos. La posibilidad que nos abre la digitalización de tener un crecimiento exponencial, un crecimiento a un ritmo que muchas veces no hemos visto en nuestros negocios y que exitosamente algunos otros de las empresas que ya nos rodean y con las que convivimos en el día a día lo han logrado. Para esta parte, algo que me parece clave que entendamos, que la digitalización es sinónimo de transformación. Cuando digitalizamos algo, si lo hacemos para replicar meramente lo que ya tenemos, es decir, ya tengo este proceso en mi forma de vender terrestre y la quiero replicar exactamente a mí, así en nube o así en un proceso digital, lo que estamos haciendo es perdernos realmente del valor que tiene, porque el valor realmente viene en la transformación, en optimización, en ciertos pilares que les voy a presentar más adelante. Son 4 los que considero esencial que debamos tener como objetivo en cada vez que nosotros en un proceso de nuestro negocio adoptemos la digitalización. Si no estamos mejorando en esos 4, algo estamos dejando incompleto y un valor nos estamos perdiendo. Entonces, en este ejemplo que les quiero explicar, viene uno de los negocios más antiguos que existen, que es la parte de los centros comerciales. Un punto que a mí me parece, existe una ley que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo creo que pasa con los negocios, sufren una transformación. ¿Y por qué digo que no se crean ni se destruyen? Hay necesidades, o sea, los negocios, cuando nosotros proveemos un producto o un servicio, son para cubrir ciertas necesidades y las necesidades son continuas a lo largo de la historia. Todos hemos tenido necesidad de vestir, de comer, de salud, es decir, hay ciertas, incluso por ejemplo el entretenimiento, entonces hay cosas que siempre existirán, siempre son parte del ser un ser, de existir, de ser seres sociales, pero la forma en la que se soluciona, nos entrega realmente la alternativa para cubrirlas, es lo que se ha venido transformando a lo largo del tiempo. En este sentido, por ejemplo, el ejemplo para mí es los malls, el centro comercial, o tener esos espacios para consumir productos, servicios, etcétera, llevan más de 1000 años de existencia en diferentes formas, pero estos han venido a tener una gran transformación que lo podremos ver sobre todo acelerada en las últimas 2 décadas o 3 a partir de cómo la digitalización va cambiando la forma en la que consumimos. Aquí viene un ejemplo, se llama Euclid Mall, es un mall en Ohio. Los malls, como los conocemos, llevan prácticamente 100 años de existencia, empezaron en 1922, pero a partir de 2014 más o menos llevamos hablando de una tendencia de que van a desaparecer eventualmente, y lo que se hablaba es que para 2018 un 25% de estos malls iban a cerrar en Estados Unidos, principalmente porque están en riesgo la continuidad de lo que le llaman las tiendas ancla. Esas grandes tiendas que suelen ser supermercados, suelen ser grandes tiendas de ropa donde se consolida todos los tipos de servicios en una. Y esas tiendas en el momento, que son las que típicamente atraen el flujo de personas a los malls, si esas quiebran, naturalmente se lleva en efecto cadena a todos los demás. Para hace 3 años, 2017, llevaban más de 8,600 tiendas cerradas en Estados Unidos, mucho de esto a consecuencia de la caída que ya se vería venir de estos malls, y esto en gran medida por un proceso natural, que es la parte de la transformación de los negocios. Este centro que les mostraba en Ohio se ha convertido en esto, en el Amazon Fulfillment Center, que es prácticamente un centro de distribución. Este centro de distribución está ubicado exactamente en la misma donde estaba esta oficina en 2017 fue cuando se creó. A este momento, este centro de distribución genera más de 2,000 empleos, y 2,500 millones de dólares de revenue, de ingreso para el estado de Ohio. Es decir, es un claro ejemplo de cómo se transformó un mall, en este caso en el proceso digital. ¿Por qué? Porque prácticamente si comparamos cuál es el beneficio que nos trae Amazon contra el que nos trae un centro comercial, veremos que naturalmente es el mismo, ¿no? ¿Qué hacen realmente los dos? Conglomeran o consolidan personas o proveedores de distintos tipos de productos y servicios en un mismo espacio. ¿Y cuál es el modelo de negocio de ellos? Es a partir de ponerte este espacio, tú vas a tener una cierta exposición con clientes que te van a comprar aquí y a partir de ahí pues yo genero un cierto revenue. La parte realmente transformadora y disruptiva, esa palabra que hemos escuchado tanto en épocas recientes, la palabra disrupción, que realmente luego no entendemos siquiera cuál es la implicación de esto, pero el efecto de disrupción pues prácticamente lo que viene ligada a lo que les digo, a la palabra transformación, a modificar totalmente la forma en la que se hace algo. Y la parte disruptiva de lo que ha generado Amazon es justamente que en el modelo tradicional, un mall ¿cómo te cobra? Por un espacio, por una cantidad de metros cuadrados, por cierta ubicación donde tenga más afluencia de personas.
Pero no importa qué vendas, no importa qué cantidad vendas, no importa cuánto ingreso generes, ellos siempre te van a cobrar lo mismo. Y es un cierto problema que estamos viendo incluso en la actualidad, ¿no? Donde muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de ir a nuestra oficina, la tenemos que tener cerrada porque no son de los lugares que se consideran esenciales, pero aún así tenemos que pagar la renta. ¿Por qué? Porque hay un contrato sin importar cuál sea nuestra necesidad o el momento que estamos viviendo. Evidentemente, como en todo hay las excepciones, siempre hay algunos que sí pueden negociar, pero realmente ese es el concepto. ¿Cuál es la gran diferencia para el proveedor que te permite esta forma de negocio como lo que provee Amazon? Es eso, que lo que te van a dar es un canal, pero personalizado. Entonces vas a pagar, ¿por qué? Meramente el fee por lo que comercializaste. Es decir, esa forma en la que pagamos meramente ligado a la transacción disminuye los riesgos y abre mucho más la posibilidad para microempresarios tener la posibilidad de una exposición exponencial de clientes. En la parte de digitalización yo lo concibo como que lo podemos separar en dos fases. Una es la parte interna, donde lo más importante que tenemos que modificar son la parte de procesos que ya tenemos definidos, cómo los adaptamos. En este ejemplo que podemos ver en la imagen se ven los libros ingresándolos en una tablet o en una computadora. No es tal cual así, o sea, es decir, ya tenemos un cierto proceso, unos ciertos conocimientos que claro que tienen que entrar, pero lo más importante es cómo se van a modificar, cómo van a adaptarse, porque uno de los grandes valores y retos que encuentra la digitalización en los negocios es la interacción entre áreas. Es decir, en un negocio donde supongamos producimos software, naturalmente tienes un equipo de desarrollo, tienes un área de finanzas, tienes un área de marketing, tienes un área comercial, pero lo que es importante es cómo viene la información fluyendo a través de todos esos tiempos, de esos procesos. Mientras más eficientes seamos conectando procesos, conectando personas, mucho más efectiva va a ser la forma en la que trabajemos. Y esto mismo lo trasladamos hacia afuera de nuestro negocio. Lo importante que también podemos digitalizar son nuestras relaciones. Todas las empresas, todos los que proveemos servicios, todos los profesionales, siempre tenemos una relación binaria. Por un lado tenemos una relación como clientes y por otro lado tendremos una relación como proveedores. Entonces algo que considero muy relevante es que podamos tener claras todas esas relaciones, todas esas interacciones y podamos a partir de ahí, apoyados por las herramientas que son lo que realmente implica la digitalización. La digitalización implica la adopción de herramientas, en muchos casos que ya existen, en la gran mayoría, y eso nos facilita en los procesos de nuestro negocio. Para el proceso de digitalización considero que son relevantes 4 pilares, como les mencionaba previamente. Entonces el primerito que quiero mencionarles es la parte de inmediatez. Algo muy valioso por lo que hace rato les comenté el modelo de negocio de Amazon, porque ha funcionado muy bien para la parte de los proveedores, pero también es importante el cómo funciona para la parte del que demanda. El evitar la necesidad de desplazarme, llegar a un lugar para poder comprar algo y tenerlo en un dispositivo que es prácticamente con el que más nos conectamos o con el que más interactuamos durante todo el día, eso realmente facilita y abre la puerta para algo que consideramos muy importante, que es la inmediatez. Porque como menciono en este slide, hay un recurso que siempre hemos buscado optimizar, que es el uso de nuestro tiempo. Y para ejemplificar un poquito de cómo empezó la digitalización en la parte de comunicación y cómo esto siempre abre puertas para la evolución de los negocios, tengo el punto del telégrafo. El telégrafo empezó en 1837. ¿Y qué fue lo que hizo? Prácticamente digitalizó la comunicación, porque a través de digitar, que es lo que hacen realmente el encargado del telégrafo, digitalizar el mensaje, este mensaje llegaba en otro lado, donde lo emitían, lo transformaban, lo decodificaban y lo hacían llegar realmente a la persona que tenía que llegar este mensaje. ¿Por qué este proceso en su momento fue disruptivo? Porque la alternativa que existía en aquella época en el mercado, la más efectiva era el correo. Que llegara un correo a unas personas podía llevar entre semanas e incluso meses para hacer llegar un mensaje, fuera el que fuera. Y además es un medio absolutamente unilateral, ¿no? Porque te mando el mensaje hasta que lo recibes y me vuelvas a responder, realmente ya se murió cualquier comunicación. Posiblemente para cuando te llegue el mensaje, este mensaje ya caducó. Entonces, ¿qué hizo el telégrafo? Acortó ese tiempo, acercó lo más posible que había en ese momento a la posibilidad de la inmediatez. Un mensaje que llevaba, como les digo, en semanas o meses, se transformó en un mensaje que podía llegar en horas o incluso en minutos. Entonces, esta relevancia, este cambio en el proceso fue un proceso disruptivo y es justamente en la parte que considero que debemos enfocarnos. Como les decía, cada uno de los puntos que hagamos en nuestro negocio, conceptualizar en cómo podemos hacer ese cambio que lleve mucho más allá más cercano al límite de las expectativas de nuestro cliente. Eso que hablamos del telégrafo logró facilitar la comunicación a convertirla en horas y minutos. Pero eso realmente no es la inmediatez. La inmediatez es poder tener esta comunicación fluida, como en muchos casos lo tenemos a través de los medios digitales en la actualidad,
Entonces, ¿qué fue lo que abrió la puerta? Como la inmediatez todavía no estaba cubierta, abrió la puerta a que llegaran los teléfonos, a que llegara el internet, a que llegaran los diferentes medios con los que contamos en la actualidad, que fueron haciendo realmente que llegáramos al límite de nuestra necesidad. Que tan pronto yo pienso un mensaje y sale de mí, ya sea hablado, forma mímica, de cualquier tipo de interacción, ustedes lo puedan recibir, interpretar y responderme, abrirse realmente una gran brecha de comunicación. Y incluso hemos ido más allá, porque una de las brechas que hemos tenido ha sido la parte del idioma. Los nuevos medios digitales han hecho que tengamos esa facilidad de interactuar, incluso ya vamos para poderlo hacer en vivo, aunque tengamos distintos idiomas y hacerlo en tiempo real. Entonces realmente eso que considero que hemos visto ha transformado una de las actividades más esenciales que tenemos como seres, que es la comunicación, que se lo lleven como uno de los ejemplos que podemos ver para cómo eso lo vamos a repetir en cualquier otro tipo de actividad o negocio que conozcamos o desarrollemos. Siguiente punto que es clave en este proceso, la parte de comprender la desintermediación como una tendencia global. ¿A qué me refiero con esto? Durante cualquier cadena productiva o ofrecer un producto o un servicio, siempre tenemos una lista de procesos, una lista de pasos para, al fin último, llegar a nuestro cliente, llegar a cumplir con una necesidad y entregar un producto o un servicio. Pero en esa cadenita de la desintermediación, la digitalización lo que ha abierto la puerta es para los que necesitamos demandar un producto o un servicio, a que tengamos cómo llegar directamente al proveedor o cómo vayamos mucho más, en un camino al menos más cortos. Y lo mismo pasa del otro lado de la cadena. Aquellos que vamos a ofrecerlo, podemos llegar más directo a nuestro cliente a través de medios digitales. En ese sentido, algo de los valores que considero importantes, y por lo que aquí tengo un ejemplo, que siempre tengamos claro la tendencia del mercado. En el momento que dejamos de observar, nos perdemos la posibilidad de saber hacia dónde ir. En este ejemplo que les quiero mostrar vienen dos de las empresas más emblemáticas que podemos ver en la industria tecnológica. Una de ellas es Intel. Creo que cualquiera de las personas que hemos interactuado con una computadora, en algún momento hemos visto esos pequeños logos de Intel en nuestra computadora. Han sido la empresa líder en procesadores durante los últimos 25 años. Y uno de sus principales clientes en algún momento fue Samsung. ¿Por qué? Porque Samsung es de los top, de los líderes en la parte de los smartphones. Dentro de este proceso yo recuerdo haber leído en un paper donde hablaba el CEO de Intel diciendo hace unos años, creo que fue en 2014, el competidor más cercano que tenemos lo tenemos a 3 años y medio de distancia. Es decir, eran líderes absolutos en su industria, tanto en la parte de ventas como en la parte tecnológica. 3 años después, Samsung ya tenía mayor ingreso en su segmento de venta de procesadores, bueno, en la parte, sí, ingreso por procesadores, a partir de la generación de procesadores para Android, que lo que generaba Intel en el tipo de la misma gama. ¿Qué estamos viendo con esto? Lo que les mencionaba previamente, si perdemos el foco hacia dónde van las tendencias, perdemos una cierta posibilidad de continuar incluso en el mercado. Ahora ya de hecho Samsung es proveedor de CPUs para Intel, entonces eso es claro, siempre tener claro para dónde va la tendencia, para dónde van nuestros posibles aliados y porque en algún momento estos podrían convertirse en competidores. Un punto que me parece fascinante, al igual como en algún momento peligroso, es la parte que podemos llegar, cómo toda nuestra información, cómo el conocimiento de nosotros como seres se encuentra ya todo digitalizado. Y un claro ejemplo vienen estas dos compañías, estos dos grandes grupos. La forma en la que lo explico más sencillo y que me gusta es leer la mente del consumidor a través del poder de los datos. Eso es prácticamente lo que han hecho estas dos grandes empresas. Obviamente tienen un grupo de subempresas, pero lo que han hecho Facebook como grupo y Google o Alphabet por el otro. En el caso de Facebook, la forma más clara, que tengo un ejemplo de ver esto, por ejemplo, ahora que estábamos viendo para el evento de Profit, me apareció una notificación que decía, hay una foto donde posiblemente estás ligado, ¿no? Que la publicó una persona que yo no tenía ni siquiera claro quién era, y era donde compartió sobre el evento de Profit. Y es una foto que siquiera yo me veo y no me reconozco tanto. Entonces, el poder que tienen estas herramientas para ubicarte, incluso de forma digital, ya ni siquiera es lo que escribes, ver tu cara y saber en diferentes ángulos, en diferentes fotos quién eres. El poder que tienen de la información de que compartes, con quién te relacionas, a dónde viajas, qué consumes, qué te gusta, qué sigues. Y por otro lado tienen el gran poder de conocer nuestras conversaciones. WhatsApp se ha convertido en uno de los medios más populares a nivel mundial para interactuar de forma diaria con nuestros seres queridos, con nuestros colaboradores, con cualquier compañero de trabajo, etcétera. Más Instagram, toda esta cadena que van generando de información, estadísticamente más de 144 minutos son los que pasamos de forma diaria interactuando en estas plataformas. Entonces, si pasamos en teoría 8 horas dormidos, bueno, de las 16 que tenemos disponibles, 8 se centran en estar en redes sociales.
donde constantemente estamos alimentando sus algoritmos, sus bases de datos, todo esto que les permite a ellos conocernos a un detalle que muchas veces ni siquiera nosotros podríamos conocernos. Eso es por un lado Facebook. Por el otro lado, Google pues tiene el mismo poder a partir de todo lo que buscamos. Toda la información que nosotros tenemos en buscadores, lo que buscamos en YouTube, lo que buscamos en nuestros dispositivos, porque también Android es de ellos, pues van alimentando constantemente estas dos grandes empresas que son los líderes indiscutibles. En un medio donde la digitalización es un mercado que vale más de 380 billones de dólares y donde ellos dos componen prácticamente la mitad del ingreso. De hecho, buscando en el top de las empresas de más valor en el mundo, 6 de las 8 más valiosas tienen como modelo de negocios, parte de ellos, la parte de la información o la parte del marketing a partir de esos datos. Entonces esto se vuelve relevante porque con todo esto que estamos teniendo, toda esta parte que nos permite de la personalización de nuestros productos y servicios a partir de saber necesidades, es una gran oportunidad que tenemos para ofrecerlos de forma más específica. Es una gran alternativa, por ejemplo, contra el marketing digital. El marketing digital o los medios digitales típicamente eran inaccesibles para muchos de los que vamos emprendiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que emprendes tienes un flujo de efectivo limitado, una cierta disposición muy reducida, y para poder hacer una buena estrategia de marketing requiere dos cosas. Uno, un mensaje muy claro, que la claridad del mensaje se va construyendo a partir de la iteración, a partir de observar los resultados. Y lo otro es la repetición de este mensaje, porque el mensaje naturalmente tiene que ser visto, tiene que ser comprendido, tiene que ser internalizado. Entonces, para hacer esto, una estrategia realmente en medios digitales como televisión, como radio, etcétera, está en momentos clave muy fuera de nuestras posibilidades. En cambio, lo bueno de las redes sociales es que tú puedes establecer tu propio presupuesto. ¿Cuánto vas a hacer? Voy a empezar con 1,000 pesos. Ya es una campaña y la parte muy valiosa es que incluso estos mismos medios te dan las herramientas para hacer lo que hace rato les platiqué, que era lo más importante de la digitalización. Medir, tener los datos para ver cuál es la información que tengo de esos clientes, qué le interesó, para dónde quiere ir, cuál es la edad que tiene, cuál es su género, qué le gusta, es decir, ir armando realmente un perfil de nuestros clientes y a partir de ahí iterar, repetir, perfeccionar. Entonces eso me parece muy relevante que nos quedemos. Y por cuarto y último punto de los que considero los más importantes para implementar un buen proceso de transformación digital en nuestros negocios, viene la parte de eliminación de desperdicios. Considerando el desperdicio como cualquier cosa distinta, la cantidad mínima de equipo, materiales, espacio y tiempo que necesitamos para entregar realmente un valor a nuestros clientes, tanto en un producto como un servicio, una de las corrientes pioneras y líderes en esta transformación de los procesos en las empresas es la metodología Just in Time o justo a tiempo implementada por Toyota en su momento. Esta metodología que vino a transformar totalmente una de las industrias más importantes durante el siglo XX, que fue la automotriz. Para finales del siglo XX, 4 de las 5 empresas más valiosas a nivel mundial eran armadoras de autos. Entonces, realmente el impacto que tuvo esta metodología en la transformación pues es crucial para toda la evolución de las empresas durante el siglo anterior. Este cambio no nada más fue para el sector automotriz, lo adoptaron empresas como de tecnología tipo Dell, incluso los negocios de comida rápida, parte esencial en su crecimiento es la efectividad en la transformación de la materia, en la construcción de la comida y la entrega hacia el cliente. Y el principio básico sobre que se desprende toda esta corriente es de dos cosas. Menos residuos es igual a más recursos, más valor, más crecimiento. Sobre esto, me parece muy interesante la historia que viene detrás de todo lo que se construyó Toyota. Supre viene, obviamente, es una empresa japonesa. El papá del fundador de Toyota estaba metido absolutamente en la industria textil. Él comenzó a partir de algo que viene, hay una frase que no repetiré el nombre en japonés porque efectivamente no es mi expertise y posiblemente haga el ridículo, pero en español lo que significa es ir a la fuente, observar y entender. ¿Y cómo aplicó él en su negocio y por qué lo hizo disruptivo y realmente generó valor? A partir de, ellos se dedicaban, su mamá tejía a través de telares. Y él se dio cuenta que cuando había un error y continúa tejiendo, para el momento de detectarlo y corregirlo se volvía un desperdicio absoluto, tanto el tiempo que le tomó generarlo como el tiempo que gastaba en la corrección. Entonces se enfocó totalmente en encontrar y crear un mecanismo que le permitiera saber cuando había un error, en automático parar la producción, corregirlo y después continuar. Esa transformación lo hizo, bueno, obviamente tuvo que registrar su patente y sobre eso lo hizo generar uno de los líderes en la parte de la industria textil en Japón. Pero además de eso, hace rato ya les comentaba algo muy importante, siempre hay que observar las nuevas tendencias. Y las nuevas tendencias no nada más enfocados a la capa en lo que estamos viendo en ese segmento de productos o servicios, sino verlo mucho más allá. En esa visibilidad que tuvieron y por lo que me parece un extraordinario ejemplo, él tuvo la visión
de que la industria automotriz iba a ser líder. Entonces vendió todo lo que tenía, todas sus inversiones, todas sus posesiones en la parte textil para darle capital a su hijo para que comenzara la carrera en la parte automotriz. Y lo hizo tan bien, lo hizo tan fundamentado en estos 3 pilares que les comento, que prácticamente Toyota se volvió la empresa número 1 en Estados Unidos, a pesar de que había las 2 grandes empresas emblemáticas, Ford y Chevrolet. Durante este proceso, algo más que ellos implementaron es la parte, lo conocido como las 5 S, que tiene un orden muy importante para en esta parte de la transformación digital, que habla de organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Esto mismo que les acabo de comentar, así como fue transformador, ¿por qué? Porque lo que terminó permitiendo en su proceso, algo muy dentro de cualquiera que estemos en algún proceso de construcción o producción y que tengamos alguna interacción con almacenes, con la parte de tener inventario, sabemos que el tener el inventario parado se vuelve muy costoso, tanto por el proceso de almacenamiento como el capital que tienes parado en el producto. Entonces, mientras más eficiente hagamos el tema de estructura de costos, el uso de inventarios, mucho más competitivos vamos a ser. Y algo que hizo muy bien Toyota es trasladarle ese valor al cliente a partir de calidad en el producto o el servicio. Entonces, en ese sentido, la metodología Just in Time prácticamente lo que aplican es, yo quiero tener solo el producto en mis fábricas, en mi proceso de armado, cuando hay del otro lado una demanda del producto. Entonces, si ya tengo quién me lo demandó, quién lo compró, ahora sí hacemos que el material llegue, ¿para qué? Para hacer lo más efectivo posible mi cadena de producción. Eso mismo que les acabo de contar, cómo ellos fueron muy buenos en su metodología de toda la estructura, organizarla, ordenarla, limpiarla, estandarizarla y sobre eso mantenerlos. Si ya tienes bien pulidos tus procesos, mantenerlos. Porque muchas veces algo que también nos pasa, somos muy ordenados, lo logramos, ya tenemos todo estandarizado, pero no hay continuidad. La falta de continuidad es un enemigo claro de los que tenemos de la calidad o del progreso. Entonces, estos 5 puntos me parecían muy relevantes y se los quería compartir porque en el momento que nos metamos en el tema de los datos, lo primero que hay que hacer es limpiarlos, organizarlos, tener información de calidad. Y es un ejemplo muy claro que tengo es la parte del marketing. Asumamos que vamos a hacer una campaña donde tenemos 1000 clientes. Si de los 1000 clientes que tenemos resulta que de 600 el contacto es erróneo, el contacto ya no trabaja en esa empresa, etcétera, naturalmente solo tendremos un 40% de efectividad. Es decir, más del doble de costos vamos a tener de lo que presupuestábamos, porque buena parte de eso, la capacidad de efectividad es prácticamente cero al no tener los contactos. Entonces, mientras más organizados seamos, algo que me gustaría que se lleven de este slide, es previo a la adopción de herramientas, previo a la implementación de cualquier estructura digital, primero debemos entender cuál es nuestro objetivo, cuál es la información que tenemos, a dónde queremos ir, cuál es el valor que esperamos darle a nuestros clientes y a partir de ahí continuar en este proceso. Bien, ya tenemos claros 4 pilares. Eventualmente, y claro que podrán estudiarlo y encontrar muchas más alternativas, hay más cosas que son importantes de cuidar en nuestro proceso de digitalización o transformación de nuestro negocio, pero lo que es importante siempre tener claro, todo lo que nosotros construimos o todo lo que nosotros hacemos en un negocio es para alguien, para una persona, para alguien que le queremos transformar la vida o al que queremos facilitar la vida. En ese sentido es importante el enfoque a la experiencia del cliente como motor de nuestro crecimiento. El que les estoy presentando en esta pantalla es uno de los que yo he encontrado como de los mejores flujos que hay de cómo tener la claridad de cómo interactuar con nuestro cliente. ¿Por qué me parece muy bueno este flujo? Habla de lo típico, ¿no? Es importante con mi cliente desde que me conoce, desde que sabe que existo, me evalúa en el mercado como alternativa. Si soy la mejor opción, decide comprar, y si soy la mejor opción se vuelve muy relativo, pues porque naturalmente hay quien elige por precio, hay quien elige por calidad y hay diferentes criterios de selección. Ya eligió estar conmigo, algo que es muy importante es la recurrencia. Nosotros, cualquiera que hacemos un negocio, lo hacemos para permanecer en el mercado. Entonces, en ese sentido, se vuelve clave, se vuelve esencial que nuestro cliente también permanezca en ese mercado. Y además lo que queremos siempre es crecer. Y esa posibilidad que tenemos de la recomendación, si ya tenemos un cliente satisfecho, un cliente feliz que él nos recomiende, es un componente importantísimo, que mantengamos en el enfoque en este proceso. Algo que me gusta y por lo que decía que este flujo me parece muy enriquecedor es porque contempla los 2 puntos de contacto. En este mundo donde la parte tradicional, la parte offline, la parte del contacto 1 a 1 era relevante y seguimos con ese punto, pero la digitalización nos va llevando poco a poco, o ya no tan poco a poco, de forma acelerada a esta transformación. Lo importante es que tengamos bien mapeados cómo que existen esos 2 puntos de contacto con nuestros clientes y cómo podemos hacer que eso se vaya multiplicando. Si ven en este flujo se ven ciertos puntitos por fuera, esos puntitos le llamamos puntos de contacto hacia el cliente. Y esos puntos es importante que en cada uno de ellos tengamos claro cuál es el objetivo, porque si el objetivo no está bien claro no vamos a lograr
llegar a ningún resultado. ¿Y el resultado a qué me refiero? Que establezcamos una meta. Si tenemos bien claro qué logramos, por ejemplo, en la parte de retención, quiero retener al 80% de mis clientes, o sea, con el 80% que me compró una vez, que tenga una renovación. Pues ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuáles van a ser los puntos de contacto que tengo disponible con mi cliente para tener efectivamente claro si él está satisfecho con el producto, con el servicio y que posteriormente me puedan empujar a la siguiente fase, que es la recomendación? En este flujo, algo que me parece un gran reto y una gran oportunidad en esta época, dependiendo cómo lo queramos hacer y cómo nos sintamos con nuestro producto y la forma en la que damos el servicio, hay mucho menor costo de sustitución. En alguna época, realmente saber sobre alternativas de cualquier producto en el mercado era difícil. ¿Por qué? Pues porque todo era de boca en boca o todo era en un contacto personal. Entonces, el primer punto dentro de nuestro funnel, que es el descubrimiento, era costoso, era difícil. Ahora ya con los medios digitales es tan sencillo como buscar en internet, ya hay comparadores incluso de todo, queremos viajar, encuentras un comparador, buscas diferentes alternativas, incluso solo filtras tu necesidad, que es lo importante. Lo importante no es la oferta de hacia allá, sino lo importante es cuál es tu necesidad. Y buscas sobre un comparador diferentes alternativas que tengan y te dan la mejor en el momento acorde a tu necesidad. Y algo muy importante es que una misma persona puede tener diferentes necesidades en diferentes momentos. A lo mejor si mi propósito es vacacionar, pero tengo cierta limitación de gastos, pues voy a buscar cuál es el día que mejor me conviene para mi presupuesto. O en otros momentos tengo una necesidad, por la razón que sea, de un viaje en un momento específico, el precio no será el principal móvil para que tome mi decisión. Entonces, que nosotros este tipo de funnel que le acabo de presentar, o este journey a nuestro cliente, lo tengamos mapeados en diferentes situaciones de nuestro cliente, diferentes criterios de toma de decisiones, va a facilitar que ajustemos nuestros puntos de contacto a su necesidad y seamos mucho más efectivos. Entonces, en este sentido que les hablo de menor costo de sustitución, más oportunidades, si un cliente ya estaba con un producto, un servicio, con una persona, se casaba con la marca. Yo recuerdo abuelos o familiares que decían, yo nunca compraré un vehículo de tal marca porque se devaluaba mucho. Y ya tenían ese estigma y se quedaba para siempre. Entonces, a lo largo de toda su vida, siempre iban a comprar coches de una sola marca o un par de marcas porque era con los que estaban casados. Ahora eso ya no pasa. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, nos documentamos en el momento y tomamos lo mejor para ese momento, que precisamente es en ese momento y tal vez en un mes ya tengamos otra situación o otras características. Entonces, estas oportunidades que tenemos para modificar, para mejor como consumidores de alternativas, facilitan que incluso nosotros podamos adquirir clientes que tal vez ya tenían un producto similar al nuestro, pero de otro competidor. Si nosotros creamos como ese diferenciador la calidad hacia nuestros clientes, la experiencia del cliente con nosotros, eso facilitará que crezcamos como personas. Entonces creo que este enfoque me parece de los mejores consejos que puedo dar una vez que ya convirtieron eficiente su transformación digital o la parte de la medición de procesos en lo anterior. Y lo siguiente es lo que les comento, que me gustaría que se queden mucho. Cualquier estrategia digital se basa en la iteración. Tenemos un cierto conocimiento de nuestros clientes, pero en muchos casos no tenemos los datos para realmente saber qué es lo que le mueve o tomar las mejores decisiones. En el momento que hay algo que se vuelve muy importante, es el retorno en inversión. ¿Cuánto me costó que llegue? ¿Cuánto me cuesta retenerlo? ¿Cuánto me cuesta que me recomiende? ¿Contra cuánto voy a obtener? Desgraciadamente el mundo de los negocios es un mundo que en buena parte lo numérico tiene que ser siempre considerado y en ese sentido cuando nosotros midamos la parte de costo-beneficio facilitará que hagamos nuestro modelo de negocios mucho más eficiente. Entonces ningún modelo de negocios va a funcionar a la primera ni siempre nos va a funcionar lo mismo. La parte de la iteración, la parte de la medición se vuelve una parte característica de la continuidad de los negocios, más en esta época que lo que hemos notado que lo único que es constante es el cambio. Siempre hay cambio en los procesos, siempre hay cambios en las formas, en las metodologías, en las intenciones, en los precios, en las estrategias, ¿no? Ahora vemos con mucho más fuerza que nunca en el mercado la estrategia del modelo freemium. Hay muchos productos, hay muchas de esas empresas que son líderes en el crecimiento exponencial, como lo son Spotify, donde el 50% de sus usuarios no son pagados y siempre encuentran una forma de generar valor y generar ingreso a partir de ese valor al cliente. Y ahora ya hablamos del enfoque al cliente, ya hablamos de ciertas metodologías. Ahora hay que hablar de los consejos para el proceso interno, cómo vamos a transformar nuestro negocio, cuál debe ser nuestra óptica, nuestro enfoque hacia nosotros mismos, hacia dentro de la empresa. Primero, algo que enlisté del lado izquierdo, algunos de los errores que considero más comunes, de los errores que a lo largo, como les comentaba, de mis poco más de 15 años de carrera laboral he visto en empresas de distintos tamaños. Créanme que estos errores los he visto en empresas enormes, empresas con presupuestos de billones de dólares, y lo primerito es la implementación porque está de moda.
Es decir, ves que es tendencia, lees blogs de mejores prácticas, ves muchas noticias y dices, ok, lo quiero, pero no tenemos claro para qué lo queremos en nuestro negocio, por qué ese producto va a embonar. Entonces, si no tenemos claro para dónde vamos, pues como dicen Alicia en las País de las Maravillas, cualquier camino es correcto entonces. Y lo importante aquí es que tengamos para dónde queremos ir, qué es lo que queremos transformar. La transformación digital no es de un día a otro, es un proceso iterativo y conjunta muchas áreas. Entonces, lo importante es que digamos cuál es el primer proceso donde nos sentimos débiles que quisiéramos transformar, o cuál es el primer proceso que decimos, si no lo transformo no voy a continuar en mi negocio. Lo siguiente que es importante es, y en ese sentido que les menciono, ningún propósito es suficientemente valioso si no tenemos métricas. Siempre contemplen cuál es la métrica de éxito de mi proceso. Y el ejemplo que les decía es de los más valiosos. Si yo lo que quiero es retener a mi cliente, algo que se vuelve esencial es cuál es el porcentaje de retención mínimo que espero. ¿Cuál es la métrica que existe para saber si mi cliente está satisfecho o no? Como hay uno que se llama Net Promoter Score. ¿Cuál es el porcentaje de clientes que me promocionarían con sus conocidos en el caso que mi producto sea de calidad? Entonces, si tenemos claras cuáles son las variables sobre las cuales nos vamos a medir y cuál es nuestro objetivo, es mucho más fácil que logremos alcanzar la meta o llegar al resultado. Siguiente, implementando las mejores herramientas, seguro me traerán los mejores resultados. Eso es absolutamente una falacia. Y un claro ejemplo también es la parte de los CRMs. Si tengo el mejor CRM, no necesariamente voy a tener la mejor relación. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba hace rato, nuestros negocios son negocios de datos. Necesitamos conocer a nuestro cliente, saber qué le mueve, cuándo le mueve. Es como si yo quisiera vender chamarras en verano, la verdad la probabilidad de conversión que tengo es muy baja. Entonces voy a tener que hacer grandes campañas, grandes gastos con una conversión muy baja porque simplemente no va acorde a la necesidad de mi cliente en ese momento. Entonces, entender cuáles son los datos, cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cuál es el segmento, quién es, qué le mueve, etcétera, se vuelve relevante para que los datos apalancados por las herramientas lleguemos al resultado y no al revés. Otro, sin previa comunicación entre los involucrados, decidir lanzar una estrategia digital. La estrategia digital o el cambio digital al final es una transformación total de nuestros negocios. Entonces se vuelve muy relevante que sea una visión compartida a través de las diferentes personas de las diferentes áreas, verlo como un todo dentro de la empresa. Les mencionaba hace rato que yo considero que la digitalización de sus mayores valores es la conexión entre diferentes áreas y diferentes procesos, porque a lo mejor una sola área, una sola persona tiene muy claro cómo lleva todo el seguimiento a clientes. Pero de ahí pasarlo a calidad para decir, oye, ¿cuándo es momento para reorden, recompra, etcétera? Ya son procesos que pueden venir desconectados. Lo importante es poder conectar todos esos puntos a través de estas herramientas y en ese sentido creo que lo primero es, antes de que empecemos en un proceso de transformación, tener claro como un todo a dónde queremos llegar, cómo nos aportan valor los datos, cómo nos aporta valor el cambio y sobre eso avanzar. Y por último, no estando en esta lista, pero me parece muy relevante igual considerar, la digitalización no tiene que ser costosa. La digitalización puede ser, he visto personas utilizando los medios más tradicionales para comunicarse a sus clientes, los medios más tradicionales para hacer la entrega de productos y servicios. La digitalización también en nuestras empresas puede ser un proceso iterativo. Podemos empezar con pequeños cambios con las herramientas que ya tenemos a nuestra disposición y poco a poco irlo evolucionando conforme vayamos viendo los resultados. Pero las herramientas ya llegarán con un objetivo muy claro y con una necesidad muy específica. Otro, les mencionaba hace rato que tema muy relevante, siempre hay que tener los ojos abiertos, siempre hay que observar las nuevas tendencias. Y en ese sentido, nunca habremos tenido un mundo más inteligente que el que viene a partir del 5G o quinta generación de redes móviles. Para 2024, más de 5,000 millones de personas estaremos conectados a una velocidad de transmisión de datos que nunca habremos visto en nuestra vida, conectando tres puntos que se vuelven muy relevantes en la industria, lo que llamamos la industria 4.0 o para donde van nuestros negocios, que es el machine learning, los algoritmos van a irse alimentando de datos y calibrándose a sí mismos, van a tener un objetivo, como todo algoritmo tienes una variable que quieres optimizar, un resultado al que quieres llegar, pero en la forma en la que ellos van a combinar datos y fuentes para resolver esta variable van mucho más allá de la capacidad de cualquier ser humano, porque prácticamente estos algoritmos los creamos en redes, estos algoritmos se alimentan de las mentes más poderosas que existen en el mundo creando programas y se construyen a través de miles de millones de personas interactuando a diario en esas plataformas. Entonces realmente con capacidades de cómputo que nunca habremos visto, porque la capacidad de cómputo se duplica prácticamente cada 2 años, como lo dice la ley de Moore. Entonces, en ese sentido, esta época que viviremos, yo tengo un claro ejemplo que nunca me había imaginado. Si me hubieran preguntado, ¿en algún momento te imaginas conectando el tanque de gas a tu dispositivo?
Es algo que si me hubieran dicho hace 10 años jamás lo hubiera creído y es algo que acabo de vivir. ¿Por qué? Pues por una necesidad muy específica. Soy de las personas más cobardes que conocerán para subir una escalera, para subir un segundo piso. Creo que al 8º escalón me siento como volador de Papantla. Entonces algo que empecé a hacer es, ok, ¿cómo puedo saber qué tan a nivel de gas voy? Porque es muy incómodo darte cuenta en invierno cuando ya te bañas con el agua fría o darte cuenta que te dijeron que tenías un 30% cuando tal vez tenías un 50%. Entonces, ¿cómo realmente puedo tener ese dato que se vuelve relevante para tomar cierto tipo de decisiones y que además no son de las operaciones que tengo en mi día a día? No es como que la gente despertamos diciendo, oye, ¿cuánto tendré de gas? Entonces, en ese sentido, poder tener esa capacidad en tu dispositivo móvil que te aparezca una aplicación que diga, tú le estableces cuál es la meta. Quiero que cuando estemos a un 40% me aparezca un mensaje de ahora es momento de recarga, se vuelve muy valioso. Y eso es parte de la transformación digital y que creemos que va a transformar todo. No nada más la forma en la que interactuamos con nuestro hogar, como en las empresas, como clientes, etcétera, sino en la forma como nos educamos. Nos han educado hasta ahorita en un proceso de memorización. Tenemos que memorizar la información. ¿Por qué? Porque el dispositivo que tendremos para almacenamiento y procesamiento hasta este momento, bueno, hasta hace unos años, era nuestra mente, nuestro cerebro. Ahora ya no. Ahora tenemos un dispositivo móvil donde cualquier pregunta que nos surja, como en este momento que les cuento algo, les toma 30 segundos abrir su buscador, buscar lo que les comenté y encontrar 20, 30 o más soluciones o alternativas para lo que les comento. Comparar fuentes de información para ver cuál es correcta, cuál es incorrecta, la fiabilidad, e ir construyendo su propia red confiable de información. Eso es algo que no teníamos antes. Entonces ahora lo más relevante que se vuelve no es nuestra capacidad de memorización, que de hecho algo que hemos ido notando es algo que se ha ido disminuyendo. Hace 15 años, ¿cuántos números teníamos memorizados en nuestra cabeza? Ahora posiblemente la mayoría no tendremos ni 5. Es más, algunas personas conozco que no se saben ni el suyo. Entonces, en ese sentido, el cómo la información, lo más importante ya no es la parte de nuestra capacidad. Esta digitalización ha ido haciendo que nuevas partes de nuestro cerebro, nuevas capacidades se desarrollen o se tengan que desarrollar y otras tantas van perdiendo capacidad. Es algo relevante que debemos ver cómo las dos coexistan y se mantengan. En ese sentido, lo que se ha vuelto totalmente relevante es nuestra capacidad de síntesis, nuestra capacidad de comprensión, esa inteligencia analítica. Ahora vemos que es mucho más común que la capacidad que tengas de esto para solucionar ciertos problemas es mucho más importante para poder aspirar a un cierto trabajo que todo el currículum que traigas, que todos los años de estudio que tengas, porque la experiencia, la capacidad de resolución de problemas es para lo que nos está llevando todo este tipo de revolución tecnológica y digital. Y por último, ya para cerrar mi presentación de una forma más humana, menos tecnológica, no hay éxito en nuestros negocios si no hay éxito en nuestras vidas. Algo que se vuelve pionero es, en nuestros seres somos personas, no somos números, y es que tengamos ese equilibrio en nuestras vidas. Entonces aquí en la imagen que les presento viene Bill Gates, es una de las personas más influyentes en el mundo que vivimos, en la forma como lo vivimos y la forma en la que se podrá concebir. Y algo que me parece muy relevante de él es esa visión que tiene no nada más tecnológica. Esa visión tecnológica llegó a partir de la observación, pero esa misma observación se puede permear en todas las otras actividades que tengamos en nuestro día a día. Un claro ejemplo lo vi en un TED Talk, donde él estaba hablando en 2015 sobre el riesgo que corríamos como mundo sobre una potencial pandemia y cómo no estábamos preparados como esta, y lo que se requería en ese momento de inversión y de esfuerzo global para poder estar listos. Naturalmente, como es algo común en los seres humanos, tenemos cierta resistencia a creer lo que no hemos vivido, nos parece increíble y por ende poco probable. Tenemos cierta adversidad a creer que las cosas negativas pueden pasar y eso nos ha llevado a vivir la situación que estamos viviendo. Pero como en todo, somos seres evolutivos, somos seres que se adaptan y siempre encontraremos la forma de darle la vuelta. Y en ese sentido que yo les hablo sobre el cómo hacer que se equilibre nuestra vida, que se equilibre lo que vivimos con nuestro día a día, aquí vienen algunos puntos que me parecen muy relevantes que adoptemos en nuestro ser. Uno es, ama lo que haces, que se traduce prácticamente a la palabra pasión. Si lo que vivimos lo vivimos con pasión, eso se reflejará en nuestro mismo semblante, en nuestra misma salud. Cuando uno hace las cosas con pasión, viene una alegría inherente que alimenta a nuestro ser, que alimenta a las personas que nos rodean, nuestras relaciones, etc. Entonces, algo que es importante es, siempre habrá complicaciones, porque es parte de vivir. Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo dulce no es tan dulce sino lo amargo. Entonces, si en esta vida vamos a vivir algunas complicaciones porque parte de su naturaleza, lo importante es que lo vivamos con pasión, porque eso facilitará que busquemos las soluciones y encontremos la forma de darle la vuelta. Otro, encuentra mercados poco aprovechados. El mundo afortunadamente no está saturado, aunque pudiera parecerlo. Siempre hay lugares donde hay necesidades y que no se han cubierto.
Entonces, que encontremos dónde nosotros podemos dar valor. A lo mejor no es específicamente a nuestra comunidad, a lo mejor es un lugar a 1000 kilómetros de distancia, pero que tengamos esa capacidad de estudiar, de buscar información y saber dónde hay oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos dónde demos ese valor y podamos transformar la vida de otras personas. Siguiente, no inventes el hilo negro. La innovación, afortunadamente, es algo que se vive a nivel mundial minuto a minuto, en diferentes giros y de formas cruzadas. Cada vez vemos más la interdisciplina, cada vez vemos más actividades conectadas, la parte, esa, lo que hablamos, el Internet de las cosas, cómo las cosas se conectan con la información y ahora la información incluso con las personas, eso va facilitando y abriendo puertas a la evolución de formas nunca antes vistas. Entonces ya lo que tenemos que hacer no es inventar el hilo negro, es comprender cuáles son los recursos que tenemos a nuestra disposición, qué es lo que hay en el mercado y cómo armar la vida como si fueran legos, pequeñas piezas que integradas van generando valor y transformación. Siguiente, aprende a partir de los fracasos. Eso es clave. Creo que no hay persona que no fracase. Y naturalmente cuando ya logramos el éxito es cuando nos sentimos orgullosos de nuestros fracasos. Entonces es muy relevante que siempre consideremos como el fracaso como una etapa, como una parte de evolucionar, una parte de crecer y que tengamos esa capacidad de aprender y sobre todo de ellos, de rápido levantarnos y transformarlo en una oportunidad para lo que sigue. Siguiente, rodéate de los mejores. Y cuando hablamos de los mejores no es de los más capaces técnicamente o intelectualmente. Cuando hablamos de los mejores son de las personas que tienen ese equilibrio, como lo que los mencionaba en sus seres, que se traslada en su todo, en cómo conviven, cómo tratan a los demás, cómo aportan, que compartan su visión, que compartan sus pasiones, que compartan hacia dónde quieren transformar no solo su trabajo, no solo su empresa, sino su entorno. Entonces eso se vuelve muy, muy relevante, que nos juntamos con aquellas personas que nos van a ayudar a crecer y que nos van a acompañar a través de ese proceso de transformación como seres, porque lo más importante es eso, es la transformación de nuestro ser, de nuestro ecosistema. Como les decía, somos seres sociales y eso es algo en lo que tenemos que no solo que comprender y que aceptar, sino tenemos que disfrutar. Otro, obtén las mejores lecciones de donde sea. En cualquier interacción con personas, en cualquier interacción con el mundo, podemos aprender de la interacción con las cosas, de la observación con los animales, incluso jugando, en cualquier forma. Lo más importante, lo que complementa esto es observar. Mientras más tengamos esa apertura, he visto, hay una frase, el motor como les dije hace rato, del ser es la empatía. Pero la empatía viene de la observación, la empatía viene de escuchar, es decir, la empatía viene de la correcta ejecución de nuestros sentidos. Nos han entrenado muchas veces a lo largo de la vida para ver y oír, porque de hecho así se llaman los sentidos, el de la vista, el del oído, pero lo más relevante no es ver y oír, lo más relevante es escuchar y observar. Entonces, en ese sentido, cuando les digo es obtén lecciones de donde sea, siempre escuchen, siempre observan, siempre sinteticen y siempre ejecuten lo mejor que pueda hacer a partir de esto. Entiende tus etapas como emprendedor, y esa es una lección muy variable, muy viable. En este momento donde la mayoría de las generaciones de la mía a las que vienen, sabemos simplemente que no nos tocará la pensión, no nos tocará una jubilación. ¿Por qué? Pues porque era un modelo que estaba totalmente mal pensado, siendo honestos, con un porcentaje de ahorro de nuestros ingresos que nos dé para vivir los próximos años de nuestra vida y además con una persona a nuestro lado, nuestra esposa, nuestro esposo, alguien jubilado, era económicamente inviable. Siempre fue un error y un error que vamos a pagar tanto esta como todas las generaciones futuras que se multipliquen. Pero si ya estamos con eso, lo que es importante es comprender que en algún momento la mayoría de nosotros vamos a terminar siendo emprendedores. Porque de aquello que vayamos trabajando, de aquellos que nosotros vayamos formando, tendremos que juntar ahorros para generar un patrimonio, un nuevo negocio, una renta, un algo que nos permita en esos años futuros, donde ya no tengamos esa capacidad de síntesis, esa capacidad de ejecución al 100, pues que nos genere esa posibilidad de permanecernos. Entonces, en ese sentido, todos vamos a emprender, o al menos así es como lo percibo. Y en ese momento que viviremos en la parte de emprendimiento, lo que es importante es que tengamos cuáles son las etapas. La primera es donde tendremos que poner el 110% de nosotros, mucho más allá del tiempo que tengamos disponible, mucho más allá de la voluntad que tuviéramos, porque lo que hay que hacer es crear, hay que transformar. Pero después, conforme vaya consolidándose el negocio, lo que vayamos construyendo, hay que tener esa capacidad de legar, de confiar en los demás, en que tendrán la capacidad de tomar las decisiones correctas e igualmente irlo preparando. Y cuando hablo de preparando, no nada más es trasladarle el conocimiento que tenemos. Porque lo que es un hecho es que con esta evolución que vivimos, con este constante cambio, la información que le digamos en 10 años ya no va a tener validez, ya va a ser obsoleta. Entonces lo importante es que sí tengan esa capacidad de la ejecución de los medios, de observar, de aprender, de interactuar, de evolucionar, de resolver. Y sobre eso que nosotros tengamos, emprendimos, capacitamos, delegamos,
Y a partir de que hagamos eso, no es como que perdimos algún valor a nivel social o algún valor a nivel persona. Lo importante ahí ya viene lo que yo compartiría en el punto 8, ser generoso con tu sociedad. Va cambiando tu rol, vas cambiando la etapa de tu vida y que puedas aportar ese conocimiento, ese aprendizaje, esa sensibilidad a la vida hacia las próximas generaciones. La parte de ser un nerd vale la pena. Lo relevante ahí en realidad es siempre hay que estudiar. El conocimiento no llega por arte de magia, ni llega por cuestión divina, llega a partir de esfuerzo, a partir de observación, a partir de búsqueda. Es importante esa parte, siempre tengan la capacidad de buscar. Las redes sociales no naturalmente van a ser lo que más nos traigan el conocimiento o el conocimiento más pulido. Lo importante es que tengamos esa capacidad de acudir a fuentes fidedignas. Yo recuerdo la época en la que teníamos que ir a bibliotecas a buscar, esa época ya no existe. Es más, he visto mismas enciclopedias de las que antes vendían a grandes volúmenes que ya tienen su versión online porque saben que la tecnología nos movió y el conocimiento prácticamente ya está a cuestión de unos clics. Entonces, que tengamos ese interés por aprender, por ir más allá de lo obvio, de las simples imágenes, el simple reír, las simples tendencias, se vuelve relevante para que seamos esos que se salgan de la muestra y esos que traigan realmente un valor transformador a la vida. Y el último punto, ten una buena vida personal, que es prácticamente la síntesis de todos los demás y todavía más allá de ello. Si buscamos tener una vida buena personal, buscamos tener ese equilibrio entre nuestra salud, entre nuestros hobbies, entre nuestra paz mental, entre el tiempo que le dedicamos a nuestras familias, a nuestros amigos, esa capacidad de discernir quiénes son las personas que aportan a nuestra vida y cultivarlas, cuidarlas. Y de aquellas que no aportan en nuestra vida, poderles dar el consejo que lo cambie, va a facilitar que hagamos de todo esto un mundo mejor. Muchas gracias.